Hola a todos y bienvenidos un jueves más a mi canal. Mi nombre es Vanessa Guillén y en el vídeo de hoy quiero hablaros sobre una cuestión que nos atañe a todos los españoles. ¿Es el estado de alarma inconstitucional? ¿Es el estado de alarma un estado de excepción encubierto? ¿Son legales las multas impuestas durante el estado de alarma? Últimamente estas preguntas están haciéndose eco en las redes sociales y hoy me gustaría hablar sobre este tema un poco más. En primer lugar, quiero empezar haciendo un breve resumen con base jurídica de lo que es el estado de alarma y de lo que es el estado de excepción. Así, el estado de alarma se contempla en primer lugar en el artículo 116, apartado 2 de la Constitución española, que establece que este será declarado por el Gobierno mediante el decreto acordado por el Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días prorrogables. Ahora bien, la Ley Orgánica 4/1981 del 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, en su artículo 4 establece que el estado de alarma podrá declararse en crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Por lo tanto, ante esta pandemia mundial del coronavirus, sí que se puede aplicar el estado de alarma. Ahora bien, ¿qué implica esto? Según el artículo 11 de la misma ley, se podrá acordar, y cito textualmente, limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Esto es muy importante porque el estado de alarma permite entonces limitar, que no suspender ni mucho menos prohibir los derechos fundamentales tales como la libre circulación de las personas por el territorio nacional establecido en el artículo 19 de la Constitución española. Ahora bien, el estado de excepción, con su base legal en el artículo 116, apartado 3 de la Constitución española y desarrollado en el artículo 13 de la antes citada Ley Orgánica, establece que se podrán suspender los derechos fundamentales de los españoles. Por lo tanto, aplicar medidas más restrictivas que las del estado de alarma, que repito, este último solo supone una limitación de los derechos y libertades. En el marco del derecho de excepción se da la opción a suspender un número de derechos y libertades fundamentales de los españoles, tales como el derecho a las reuniones pacíficas y a las manifestaciones, el derecho a circular libremente por todo el territorio nacional, así como el derecho a entrar y salir libremente de España. Por lo tanto, aplicar otras medidas más restrictivas implicaría pasar del estado de alarma al estado de excepción. No cabe entonces en el estado de alarma suspender ciertos derechos fundamentales, sino limitarlos, como por ejemplo restringir la libre circulación de los ciudadanos a ciertas horas o lugares. Pero el Gobierno, ¿qué es lo que ha hecho entonces? ¿Ha limitado el poder circular libremente en ciertas horas del día o a poder ir a ciertos lugares? En su Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, en su artículo 7 de la limitación de la libertad de circulación de las personas, dice que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de un listado concreto de actividades. Entonces, ha prohibido la circulación por la vía pública por completo, dejando ciertos casos en los que excepcionalmente sí se puede circular. ¿Queda entonces extralimitado el estado de alarma por suspender derechos fundamentales en lugar de limitarlos? Además del derecho de libertad de circulación o de ambulación, los derechos y libertades constitucionales afectados por la declaración del estado de alarma podemos indicar los siguientes: la libertad de culto, el derecho de reuniones, el derecho a la huelga, el derecho de propiedad o el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Consecuentemente, este estado de alarma, que pudo responder de forma ajustada a derecho en su primera etapa, considero que ahora no lo es, ya que las prohibiciones de derechos fundamentales enmascaradas de limitaciones responden a un estado de excepción, ya que, por ejemplo, no cabe en un estado de alarma suspender la libre circulación por todo el territorio nacional. Esta cuestión es sumamente importante. Es público que varios juristas piden al defensor del pueblo que impugne ante el Tribunal Constitucional el decreto 463/2020 que regula el estado de alarma. De continuar este procedimiento y acabar el Tribunal Constitucional pronunciándose y dictando la inconstitucionalidad del Real Decreto, implicaría unas consecuencias muy graves para el Gobierno actual, que sin ir más lejos le costaría millones de euros en indemnizaciones.
y no es de baladí olvidar el ridículo internacional por el que pasaría España en su globalidad. Por último, en cuanto al punto sobre la legalidad de las multas impuestas en el estado de alarma, simplemente comentar que el ciudadano que deambula por la vía pública no puede ser denunciado por este simple hecho. Ahora bien, la policía podrá requerirle que abandone la vía pública y en caso de no hacerlo podrán denunciarle por resistencia y desobediencia. Es decir, lo que es sancionable es la desobediencia. Por lo tanto, el simple hecho de salir de tu casa y encontrarte en la vía pública no es sancionable. Por lo tanto, expuestos los hechos, en mi opinión, considero que el estado de alarma sí que es inconstitucional, al vulnerar ciertos derechos constitucionales, que solo cabría su suspensión en un estado de excepción y no de alarma. ¿Y vosotros creéis que este estado de alarma decretado por el gobierno es inconstitucional? Bueno, y eso es todo. Esta es mi opinión. Espero que la compartáis, que os sirva para reflexionar y espero vuestros comentarios, espero vuestras opiniones y nos vemos en el próximo vídeo.